Hola, bienvenido a Proyecto Med. En este estudio no solamente quiero compartirte mi estudio bíblico personal que va al ritmo de estudio de las Sagradas Escrituras de la comunidad judía, sino también quiero compartirte dos casos de la vida real, dos testimonios, para mi sorpresa, muy relacionados y muy sincronizados a los sucesos más importantes de la porción que se estudia de las Sagradas Escrituras por parte de la comunidad judía. En principio, quiero acotar, quiero dar como contexto que el pueblo judío, si algo sabe, es que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Dios de orden, y este orden podemos verlo en su creación. Así que ellos, en el principio de orden, este principio de orden lo llevan incluso a su ritmo de estudio del corazón de las Sagradas Escrituras. Para ellos el corazón y el fundamento de las Sagradas Escrituras es la Torá, lo que para nosotros es el Pentateuco o los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras. Me refiero a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que ellos en el año completan el estudio de estos 5 libros divididos en ciertas porciones, estudiándolas cada séptimo día, cada Shabbat. Eh, y recuerdo muy bien una declaración de un rabino judío con mucha sabiduría detrás, que decía que tal parece ser que la porción que se estudiaba en una determinada semana estaba muy relacionado con el acontecer mundial e influía incluso la vida de la persona que estudiaba esta porción y su esfera interpersonal. Y la verdad que desde un tiempo que vengo estudiando las Sagradas Escrituras al ritmo de la comunidad judía, he venido a dar evidencia de esto. Pero esta semana, en esta porción, básicamente ha sido mucha sorpresa y mucha emoción detrás de ver la forma en cómo confluye, cómo influencia la Sagrada Escritura, el corazón de la Sagrada Escritura en el acontecer, al menos en este caso específico, en, en sucesos personales e incluso de mi esfera interpersonal, que te voy a comentar después, y es por eso que te animo a que me acompañes hasta el fin de este video en el que te voy a compartir después estos dos casos. En fin, eh, la porción que se estudia en esta semana se llama en hebreo Devarim. Comprende la cita bíblica de Deuteronomio capítulo 1 hasta capítulo 3, versículo 22. Básicamente, como resumen, empieza Moisés narrando dos victorias que representan su cercanía a la tierra prometida. Básicamente, Moisés relata y rememora las dos victorias que tiene el pueblo de Israel derrocando a dos reyes poco comunes, a dos reyes em, extremadamente particulares, en esencia dos gigantes o nefilim. Y estos gigantes tenían imperios enormes, no solamente en fama, sino también en arquitectura. Así que por eso es que Israel al principio tiene recelo de enfrentarlos en batalla. El primer rey es Sejón, rey de los amorreos. Sejón es derrocado y después el segundo rey es Og, rey de Basán. Y respecto a Og, rey de Basán, dice la escritura en Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes, Refaín. Su cama, una cama de hierro, la longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos. Así que
no solamente se habla de gigantes como un término de presencia política o de autoridad, sino que con el dato que tenemos en Deuteronomio capítulo 3, tenemos que, traduciéndolo a medidas actuales de centímetros y metros, eh, se podría calcular la altura de Og, rey de Basán, entre los 3,5 metros y 4 metros de estatura. En esencia, aquí se confirma que se trata de gigantes. Pero mi pregunta en el proceso, en el desarrollo de este estudio es, ¿qué pasa con los gigantes después de su muerte? Eh, Nosotros conocemos que por la escritura, el hombre que es tomado del polvo, al morir al polvo vuelve y su alma espera el juicio. Respecto a los gigantes, perdón, respecto a los eh, ángeles, ellos pertenecen a la esfera celestial. Pero ¿qué pasa con los gigantes? Para responder esta pregunta tuve que agenciarme del libro de Enoch. Yo sé que el libro de Enoch no forma parte del canon bíblico, pero la propia escritura hace referencia a Enoch, el libro de Enoch, y a Aser. Así que tengo por aquí también la cita del primer libro de Enoch en el capítulo 15, versículo 8 y 9. Dice lo siguiente: y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus de los ángeles y de la carne de los hijos de los hombres, eh, serán llamados espíritus malignos sobre la tierra, y en la tierra estará su morada. Espíritus malignos han salido de sus cuerpos porque fueron creados de arriba. Así que, en resumen, tenemos aquí el origen, tenemos explicado el origen de los espíritus malignos, de los demonios de esta esfera de poderes que se mueven en las regiones celestes, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, como dice, porque no tenemos lucha ahora contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como ven, aquí podemos cuadrar la idea porque los seres que fueron formados de la tierra vuelven a la tierra. Los seres celestiales se quedan en la esfera celestial, pero los nefilim, que nacen de la mezcla de los ángeles con los seres humanos, quedan suspendidos entre el cielo y la tierra, es decir, en la atmósfera terrestre. Y esto es lo que confirma Pablo en Efesios capítulo 6. Así que aquí tenemos la explicación de dónde provienen estos espíritus malignos, estos espíritus demoníacos. De hecho, aquí me hago memoria a una película de un exorcista que intenta identificar la entidad que ha poseído a la persona de la que trata la película. Y el exorcista dice que la entidad que ha poseído a la persona nunca fue humano, pero si nunca esa entidad ha sido humana, entonces, ¿qué es? ¿Cuál es su origen? Pues era un espíritu de un gigante, de un nefilín. Y esto es una sorpresa enorme para algunos, para otros estudiados, pues no es novedad. Pero quiero otra vez volver a la idea del estudio de esta porción. Como ven, se trataba de la victoria que tuvo Israel por gracia divina de estos dos reyes, dos potestades, dos gigantes, que cuando fueron vencidos por Israel y murieron, desencarnaron y sus espíritus se convirtieron en potestades, en principados suspendidos en las regiones celestes. Y curiosamente, antes de entrar al estudio personal,
para poder hacer la meditación en la congregación en la que asisto y en la cual tuve el honor de participar. Eh, un día antes recibí un mensaje. Esto ya forma parte del testimonio del primer caso que te voy a comentar. Recibí un mensaje de un familiar y en él me decía que él, ella sabía que yo asisto a una congregación y la esposa del ministro de esta congregación ya ha tenido experiencias en liberación eh, de espíritus, en liberación demoníaca, en liberación de hogares. Y ella necesitaba con urgencia esto porque en su casa el nivel de manifestación de estas energías eh, ya era insoportable. No solamente había ruidos, no solamente se movían las cosas en su casa, no solamente se mueven las cosas en su casa, porque este caso está en desarrollo. Me refiero a que ayer básicamente, ha sucedido este contacto. Entonces, esta, este familiar quería que quede en una cita para poder eh, visitar su hogar y que podamos ayudarla con este problema. Yo cuando contacté a la esposa del ministro, en principio no se podían enviar los mensajes, curiosamente, y después cuando eh, me confirmó que podía ir, me envió un audio de una persona con la que estaba tratando justamente una entidad, un espíritu demoníaco, una potestad en la región celeste que estaba reclamando la vida de un joven, de una joven que había cumplido recién los 18 años y que su vida se había tornado así porque uno de sus progenitores le había ofrecido bajo pacto a estas fuerzas malignas para tener poder. Es un caso bastante extremo, bastante particular y bastante sensible. Quizá de repente en un segundo video voy a poder compartir el audio bajo permiso de las personas involucradas y voy a compartir más información de esta noticia en desarrollo del primer caso, porque pasado el primer caso me enteré de este segundo caso y básicamente mi semana fue cubierta por estos dos casos en el que estamos batallando en esta y en la próxima semana con dos entidades, con dos potestades. Claro está que según la escritura hay victoria, ¿verdad? Sobre estos dos gigantes, sobre estos dos reyes, sobre estas dos potestades. Eh, se está, por gracia divina, se está confirmando una victoria, pero podemos entender aquí que el que peleó la batalla fue el Creador al frente de el ejército de Israel y lo que uno tenía que hacer es básicamente una buena comunión con la divinidad, fe y fidelidad y respeto a los mandamientos que se habían estipulado antes por el Creador al pueblo de Israel. Así que cuando empecé a estudiar y encontré que estos dos gigantes, después de muertos, desencarnaban en entidades, en espíritus malignos, y después de ver que básicamente mi samán estaba, tenía el reto de, de enfrentar a estas dos entidades, pues vi que la palabra del creador, la porción que se estipula para esa semana, tiene influencia y hay patrones y hay coincidencias, entre comillas. De alguna forma, esto te puede ayudar a anticiparte en tu semana, preparándote de forma adecuada con un estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Procura hacerlo de forma personal en hebreo para poder encontrar la esencia del mensaje detrás de las líneas que leo y para poder mejorar a profundidad los conceptos que hay detrás. Así que espero que me puedas acompañar en el desarrollo de estos dos casos porque, como te digo, estos casos son recientes y aún están en desarrollo y por eso te invito a seguirnos, a seguir este proyecto, Proyecto EMET, en estas plataformas
y bueno, será hasta el próximo video. Bendiciones.